Todas las semanas en este programa hablamos de cómo las empresas privadas están haciendo proyectos, están desarrollando estrategias de sostenibilidad. Pero tampoco somos ingenuos y sabemos que una buena parte de nuestra población no tiene una buena percepción de la empresa privada. ¿Esta percepción es real? ¿Las empresas privadas realmente están haciendo algo para crear un mejor país? Sobre eso conversamos hoy en Azul y Verde. Estamos con María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente. Gracias por estar aquí, María Cecilia. Feliz de estar contigo. Muchas gracias. ¿Qué es Capitalismo Consciente? Capitalismo Consciente es una organización de empresarios. Quienes formamos Capitalismo Consciente somos todos empresarios. Yo soy una pequeña empresaria, pero todos somos empresarios y estamos muy vinculados a la defensa del capitalismo. A entender que la libertad económica es lo que ha cambiado el mundo. Si nosotros revisamos el crecimiento del mundo a nivel global antes de la revolución industrial, era una línea flat, ¿no? Y es con la revolución industrial, con la formación de empresas, que de pronto se convierte en una línea vertical. Entonces, todos los avances que han ocurrido en el mundo son gracias al capitalismo, gracias a la empresa privada. Y sin embargo, también tenemos que reconocer que existe mucha empresa privada que es mercantilista, que es corrupta, ¿no es cierto?, que busca capturar rentas, sea por el pago de beneficios a una autoridad. Ejemplos de esos hay varios en nuestro país. Hay muchísimos y los conocemos con nombre y apellido. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, y lo que nosotros hacemos es promover los 4 pilares del capitalismo consciente. ¿Y cuáles son? Que son el propósito elevado, que es entender para qué se crea una empresa. Tú no creas una empresa porque quieres que el accionista se vuelva millonario. Tú creas una empresa porque identificas que en el mercado hay una necesidad para bienes y servicios determinados. Y entonces quieres proveer esos servicios. Si tú haces bien tu chamba, el accionista se va a volver millonario. Porque el mercado te va a preferir. ¿No es cierto? Pero tu meta no puede ser simplemente utilidades para el accionista. La segunda es la cultura consciente, que pasa por entender cuáles son los principios y los valores dentro de la empresa. Existen muchas empresas que no han logrado establecer principios y valores, actuar con ética, y que se guían exclusivamente por KPIs financieros. Y aquí no quiero decir que los KPIs financieros no son importantes, porque definitivamente lo son, ¿no es cierto? Si una empresa no está en azul, pues simplemente va a cerrar. Pero si solo tienes KPIs financieros, pues vas a tomar malas decisiones, ¿no? Vas a ahorrar en la construcción de determinado local y luego vas a tener problemas, o no vas a contratar al mejor personal, o incluso vas a coimear autoridades para que te den la autorización de apertura de un local más rápido. ¿No? Y no vas a tener en cuenta a los que te rodean, a tus grupos de interés. Y no vas a tus stakeholders, ¿no es cierto? A tus grupos de interés. El tercer pilar es la integración con los stakeholders, que pasa por entender que todos los stakeholders son importantes. Tu accionista, los financistas, tus colaboradores, los trabajadores, tu consumidor. El consumidor es la estrella, es para quien te debes, pero también tus proveedores y distribuidores. Y entonces, si yo soy una empresa que tiene una política de pago a proveedores a 120 días, estoy dañando el ecosistema y estoy contribuyendo a la informalidad. Y el último es el liderazgo consciente, que pasa por entender que quienes lideramos empresas tenemos que actuar sobre la base de lo que implica ser un líder. Y un líder no es aquel que se sirve de los demás, es aquel que viene a servir. Un líder además sabe que tiene que sembrar semillas, que tiene que identificar y construir nuevos líderes. Y el liderazgo no solo se ejerce dentro de la empresa. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es que los líderes empresariales navegan por debajo del radar. Rara vez se ocupan de resolver los problemas, los grandes problemas del país, porque rara vez se atreven a hablar y a decir las cosas con absoluta claridad. Perfil subterráneo, ya ni siquiera el perfil bajo. Así es. Todo lo que nos has dicho, la verdad es que suena demasiado bien.
¿No es también un poco ingenuo pensar que las empresas, sobre todo con la historia que hemos tenido en el país, en Latinoamérica en general, nos dicen que va por otro lado? Justamente va contra lo que ustedes quieren hacer. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que ha habido una vigencia durante muchos años del capitalismo del accionista, Sí. donde las empresas lo que hacían era encargarse de tener suficientes utilidades para repartírselas a Ajá. los accionistas. Pero nosotros estamos convencidos, porque además capitalismo consciente es un movimiento global, no lo creamos en el Perú. Así es. Nace de la mano de Paul Polman, el CEO de Unilever, Ujú. y de Raj Sisodia, que es un académico de Harvard, ¿no? Y de John Mackey, que es el fundador de Whole Foods. Ajá. ¿No? Entonces, grandes CEOs que se dieron cuenta que teníamos un problema en cómo estábamos liderando empresas y que esto iba a terminar como ha terminado, cuestionando el modelo de libre mercado, el capitalismo de la libre empresa, que además está muy vinculado a la democracia. El Claro. libre mercado y la democracia van de la mano, son dos caras de una misma moneda. Tú en democracias usualmente tienes un libre mercado ajustado, ¿no es cierto?, por el mercantilismo que pueda ocurrir o por la excesiva regulación, pero cuando tú tienes libertad económica, esto solo ocurre en una democracia. Claro. La gente se equivoca mucho por el crecimiento económico de China y por todo lo que ha logrado China. China ni es una democracia ni es un libre mercado. Es un capitalismo de Estado. Claro. El Estado chino es accionista de Todas todas las Así empresas es. y direcciona a qué sectores puedes invertir, dónde puedes invertir y cómo hacerlo. En China no hay libertad. Hay unos resultados económicos bastante importantes. Sí. Hay una reducción importante de pobreza, pero no hay libertad. Me parece súper interesante esto que dices, porque desde que hemos empezado a conversar, has hablado de capitalismo consciente, pero siempre en el sustrato está la libertad, ¿no? Ese es un concepto fundamental, sobre todo en el vínculo con democracia que estás haciendo ahora, ¿no? Fundamental, porque además si no tenemos libertad no tenemos nada más. Y la primera de todas las libertades es la libertad económica. Ajá. Y esto es la historia de desarrollo del mundo. La primera libertad fue la económica, con la revolución industrial, Claro. antes que los derechos políticos, antes que los derechos sociales. Claro. ¿No? Y lo vemos, por ejemplo, en el derecho al voto. ¿Quién tenía derechos de propiedad? El hombre blanco adulto, ¿no es cierto? Y ese era el que votaba. Y luego estos derechos se han ido ampliando a lo largo del siglo XX. Pero la primera libertad es la libertad económica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las dictaduras o con las autocracias? Lo primero que comienzan a limitar es la libertad económica, claro, porque saben el enorme poder que tienen los empresarios. Claro, ¿no? claro. Ahora, ¿desde cuándo está funcionando capitalismo consciente aquí en el Perú? En el Perú estamos desde el 2018 aproximadamente, 2017 a 2018, como un movimiento de líderes, formados, constituidos legalmente a partir del 2020. Y yo estoy en Capitalismo Consciente desde el 2022 como su CEO. Y en estos años de actividades, porque sé que hacen conferencias, conversatorios, seminarios, ¿algo ha cambiado? ¿Algo has visto? Por lo menos dices, acá hay una luz al final del túnel, ¿sí? Sí, soy una convencida. Ajá. Sí, cuando nosotros empezamos a buscar este liderazgo empresarial activista, como le llamamos, rara vez los CEOs hablaban. ¿No? Rara vez se involucraban en temas de educación, de salud, de políticas públicas. Creo que hemos ejercido una presión constante, que de hecho nos ha costado varias amistades, no creas que no. Claro. Esto no ha sido gratis, sí. Pero somos un grupo de líderes empresariales. Mi directorio son todos líderes empresariales ejecutivos de empresas y los fundadores de Capitalismo Consciente son empresarios importantes o que han sido empresarios importantes y que tienen una visión muy clara de la forma en la que tenemos que hacer empresa en el Perú y de la forma en que los líderes empresariales nos tenemos que involucrar. Paul Polman tiene una frase que nosotros repetimos en cuanta presentación hacemos y en cuanta publicación hacemos. Nuestras empresas, nuestros negocios no van a ser sostenibles en un país que no lo es. Claro. Y la realidad es que el Perú no es sostenible. Hoy, como está el Perú, no es sostenible. Y una cosa es lo que nosotros vemos desde Miraflores, San Isidro, Surco, La Molina, ¿no es
es cierto? Pero en la medida en que vas ampliando el círculo y vas yéndote a la periferia, lo que encuentras es situaciones de pobreza, situaciones de vulnerabilidad, de violencia. No es aceptable que 10 millones de peruanos vivan en pobreza. Exacto, sí. No es aceptable que solo 19 de cada 100 chicos de segundo de secundaria entiendan lo que leen. No es aceptable. Y ahí nuestro rol ha sido cuestionar directamente a los grandes empresarios en el Perú, porque mientras más grande eres, más responsabilidad Por tienes. supuesto. Ahora, yo sigo tus columnas y recomiendo a quienes nos están viendo que la sigan a María Cecilia en el Comercio. Tú has dicho muchas cosas que son que realmente chocan contra, digamos, el poder establecido, el poder económico incluso. Y te han caído críticas de todo tipo también, ¿no? Pero ninguno ha podido refutar la data que tú das, incluso la reflexión que viene de esa data, ¿no es así? Así es, porque además es data oficial, yo no me estoy inventando los números. Y uno de mis pasatiempos es bucear en los sistemas de información del Estado peruano. Ajá. La página del INEI a mí me parece extraordinaria por la cantidad de información que tiene. O la del MEF, donde tú puedes ver día a día cómo va el gasto público de los gobiernos, sí. ¿no? El Ministerio de Educación también tiene muchísima información, el Ministerio de Salud. Ahora, es difícil encontrarla, pero la información está ahí. Está ahí, claro. Y nosotros no podemos esconder qué es lo que sucede en el Perú. Y ahí hay una brecha bien grande y bien importante. En el Perú, las élites se han manejado siempre en compartimentos estancos, en silos, ¿cierto? Entonces, el sector privado está en un espacio, el sector público está en otro, la academia está en otro, la sociedad civil está en otro, entre ellos no conversan, y la élite empresarial y las personas más ricas del país consumen todos los servicios privados. Educación privada, salud privada, seguridad privada, y se mueven en unos distritos determinados. Incluso cuando veranean en urbanizaciones privadas, ¿no es cierto? Sí. Y esto es un cambio que se produce en los 80s, porque antes de eso no ocurría, ¿no? O sea, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Ancón, no eran urbanizaciones cerradas, como luego fue Asia y las demás que han ido surgiendo. Entonces, si nosotros nos movemos en estos compartimentos estancos, no entendemos la realidad de los demás. Exacto, no la vemos. Pues. No la vemos, no la vemos. Entonces, no nos importa que solo 3 de cada 7 colegios tengan los 3 servicios básicos. 3 de cada 7 colegios en el Perú, colegios públicos, tienen agua, saneamiento y electricidad. Y esto hace, por ejemplo, que las niñas y adolescentes, cuando empiezan a menstruar, falten al colegio entre 4 y 5 días al mes. Pero no lo vemos, porque además nos da vergüenza decirlo, ¿no? Sí. Pero estas niñas no van al colegio porque en sus colegios no hay baños, no hay agua, y porque además no tienen dinero para comprar productos sanitarios. Y esa es la realidad, porque en el Perú hay millones de peruanos que viven como si todavía siguieran en el siglo XVII. Sobre ese tema justo hablamos en un programa anterior aquí y era 1 mes y medio de clases que pierden las chicas por eso. Eso ya es una desventaja total. Absoluto. ¿No? Y después dicen, no, que si hay igualdad entre hombre y mujer. No, ahí te estás dando cuenta de que hay una diferencia nefasta, ¿no? Así es. Y además no hay esa igualdad porque si tú te pones a revisar la data de cuántos horas los hombres y las mujeres le dedican a las tareas del hogar, las mujeres dedican muchísimas más horas que los hombres. Y las mujeres tienen una doble carga, porque también van a trabajar. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de discusiones normalmente no las tenemos porque el género se ha convertido en una mala palabra. Es cierto. Cuando género no es igual a sexo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sexo es una cosa. Así es. Tienes 2, hombre y mujer. Pero género son las normas sociales y de conducta que establecen cómo yo me comporto en la sociedad. Una mujer como yo, que nació en los años 70 en Lima, tiene unas normas sociales muy distintas a una mujer que nació el mismo día que yo en Juli, en Puno. Claro.
o que nació en Arabia Saudita, ¿no es cierto? Entonces, eso es a lo que hablamos cuando hablamos de género. Y el género tiene un impacto en todo lo que sucede en la sociedad, en transporte, en el acceso a derechos de agua. Sí. A mí me sorprende cuando yo escucho que se critica que la Autoridad Nacional del Agua haga talleres sobre género dentro de su personal. Ajá. Y quiero explicarte por qué esto es bien importante. Porque en el área rural, cuando se titulan las parcelas, sí, sale a nombre del cabeza de familia, que usualmente es el hombre. Es el hombre, claro. ¿Cierto? Porque cuando va a la Gerencia Regional Agraria a empadronar, quien estaba era el hombre, claro, no estaba la mujer. Ajá. Y entonces el título de propiedad sale a nombre del hombre. Cuando tú quieres tener derechos de agua y participar en un comité de regantes, sí, o en una junta de regantes, tienes que tener el título de propiedad sobre la parcela agrícola. Como no tienes el título de propiedad, no puedes formar parte de ese comité. Claro. Y entonces el comité, quien forma parte, es el hombre. Es el hombre. Y no la mujer. Pero ¿qué pasa si el hombre se murió? En las zonas rurales, no es que tú vas al notario, claro, presentas la partida de función y de pronto el título de propiedad pasa a tu nombre. Eso no ocurre. Es otro mundo. Y entonces las mujeres están privadas de sus derechos de agua. ¿Qué significa esto? Cuando tú en el campo tienes que entregarles horarios determinados de regadío. No todos pueden regar al mismo tiempo porque el agua se acaba. Entonces, a las mujeres les das los peores horarios, que son a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¿Por qué esos son los peores horarios? Porque es cuando se producen las violaciones en el campo. Claro. Entonces, como ves, cuando no entendemos cuál es la realidad de las mujeres, las estamos privando de sus derechos de propiedad y de su posibilidad de salir adelante. Es terrible lo que me estás comentando, pero te llevo a un terreno que me preocupa mucho también, que es la polarización. O sea, hace un rato dijiste, género se ha vuelto una mala palabra, y tiene que ver con eso, porque ahora cada uno está en un lado y toda esa inmensa masa gris que hay en el medio, que es donde deberíamos estar explorando, investigando, averiguando y discutiendo, no, está blanco y negro, nada más, ¿no? Estamos totalmente polarizados, lo que nos hace muchísimo daño, claro, ¿no? Porque además hemos ido polarizándonos cada vez más. Estamos en la extrema izquierda y en la extrema derecha. Así es. Y estos extremos se encuentran. Se encuentran en sus visiones sesgadas. Claro. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda no le gusta el tema de género, no le gustan los derechos de la mujer, no le gustan los derechos de las poblaciones LGTBIQ+. ¿No? Claro. Y entonces ahí es donde ellos se encuentran y son totalitarios. Totalitarios. Absolutamente totalitarios. Sí. Si tú no piensas como yo, eres mi enemigo y te tengo que destruir porque tú simbolizas la maldad. Sí. Cuando yo escucho eso, me sorprendo porque a veces lo escucho de gente que yo creo que es inteligente, ¿no? Sí, y entonces yo pienso, oye, porque no piensen como yo, no son malos, ¿no? A lo mejor hay algo que ellos tienen que decir que sí vale la pena escuchar. Yo soy liberal, soy una mujer de derecha. No concuerdo con la izquierda en absolutamente nada. Y sin embargo, reconozco el valor que tienen en haber impulsado el tema de derechos humanos, de derecho a género. ¿Por qué? Porque la igualdad de la mujer era una política liberal que comienza John Stuart Mill en 1850. Pero cuando el liberalismo es capturado por esta corriente conservadora, dejamos de lado los derechos de las mujeres. Claro. Y eso los captura la izquierda. Lo mismo ocurre con las poblaciones LGTBI+. John Locke hablaba de que uno es dueño de su propiedad y de su cuerpo para hacer con él lo que quiera. Ajá. Eso significa, desde el punto de vista liberal, que las mujeres pueden tener derecho al aborto, que las personas pueden tener derecho a ser homosexuales, pueden hacer lo que quieran y no tienen que ser perseguidos por la ley. Y que, de hecho, la ley implica que todos los ciudadanos son iguales, claro, sin importar sus características. En una de tus últimas columnas hablabas justamente sobre el tema del aborto, ¿no? Y dabas unas cifras realmente impresionantes. El año pasado, más de 1.000 niñas entre 11 y 14 años habían sido madres. Y esto implicaba que había habido una violación, porque es ilegal el sexo con menores de 14. Así es. Además, no me vas a decir porque una niña de 11 años quiere tener sexo. Sí, ¿no? Exactamente. O sea, no tiene ningún sentido. Y eso no lo decimos porque ahí otra vez vamos a regresar al tema de las élites, ¿no es cierto?
en las élites esto no ocurre o rara vez ocurre. Ajá. En el campo y en los segmentos D y E ocurre con mucha frecuencia, cierto, ¿no? sí. Y entonces nosotros no nos ponemos a pensar en estas poblaciones. Y lo cierto es que hay una cultura conservadora que impone dogmas, ¿no? Yo soy católica, yo estoy en contra del aborto, y sin embargo creo que tiene que ser legalizado, porque yo no le puedo imponer mis ideas a otra persona. Una niña de 10 años que viene siendo violada por el padrastro desde que tiene 7, no puede ser madre. Claro, pues. ¿No? O sea, es una violación sobre otra violación, que además está poniendo en riesgo su vida. Porque una niña de 10 años no tiene la capacidad física para llevar a cabo un embarazo. Así es. Y sin embargo, en los segmentos A y B, las poblaciones más ricas del Perú, sí se realizan abortos. Claro. Todos los días. Se oculta más, digamos, todo lo que clínicas pasa. privadas. Así es. ¿No es cierto? Sin poner en riesgo la vida de nadie. Así es. Y ningún policía va a llegar a cuestionarte. Porque nosotros vivimos en el privilegio. Y este privilegio hace que nosotros permitamos que el Estado sea abusivo con aquellas poblaciones que no tienen voz para defenderse. Porque además no han sido capacitadas, no tienen estudios, no conocen sus derechos.